Los tres centros. Nos sentimos alabados de ser denominados seres tricerebrados, pero ese no es nuestro futuro, porque dos de nuestros centros están llenos solo con nuestros pasados hábitos. Nuestros centros no se han desarrollado porque no lo hemos llenado conscientemente. Todo lo que tenemos en ellos fue colocado en forma pasiva. El esfuerzo de este método es hacer trabajar los tres centros juntos. Cualquier actividad en un ser humano que sea menos que tridimensional es subhumana. Gastamos nuestras vidas vagabundeando, escapando de un error a otro. La vida pasa a ser una discusión entre los tres centros, gusto o disgusto, sí o no. Todo nuestro tiempo y nuestra energía es gastado en esta discusión. El hombre es tres personas diferentes, tres diferentes crecimientos, tres diferentes contenidos. Crecemos como si nos hubieran podado, con cada centro descompensando el otro. Solo una pequeña parte de nuestra vida está bajo control. Tal como somos, no tenemos voluntad. La voluntad es un estado de desarrollo, una posibilidad en un centro superior. Todo lo que nosotros llamamos desarrollo en nuestra situación presente es una extensión de uno de los tres centros. Todo nuestro arte es solo una extensión del centro emocional, etc. Deseándolo tú, no puedes añadir nada a tus tres centros. Por más que el hombre lo desee, no puede añadir un codo a su estatura. Está dicho en la Biblia, debes tener un método, una técnica. Pero allí no aparece una técnica para el desarrollo. La técnica nunca ha sido escrita. Las enseñanzas públicas de Cristo fueron dadas en parábolas, dejando de lado la teoría y la técnica. En su enseñanza privada, Gurdjieff presentaba ambas, la teoría y la técnica. Cada ciencia tiene que crearse un vocabulario especial. El vocabulario de Gurdjieff es tan preciso como el de cualquier otra ciencia. Todos los términos en la Biblia fueron alguna vez términos técnicos precisos. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Vuelve la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente. Este método es una explicación matemática y material de la creación, mantenimiento y propósito del universo, lugar del hombre en ese universo, su función y deberes. La obligación del hombre es operar con las leyes con las que opera el universo. Porque el hombre tiene un lugar único, la obligación va con ello. El que seas consciente de tu lugar no es un don de la naturaleza. Tú debes encontrarlo por un esfuerzo consciente, no por esperanza. El hombre tiene una potencialidad acerca de la cual nada sabe. Estaba en la ciencia de los antiguos tiempos. Hemos perdido toda idea de esas potencialidades. La vida no provee de una salida para ciertas potencialidades. Algunas personas tienen una poderosa prueba de que hay en ellos potencialidades por desarrollar. Hay un esfuerzo por desarrollar un mayor órgano, tu desarrollo mental y emocional. La naturaleza quiso producir una forma autoevolucionante. El hombre es el más alto desarrollo posible de ello. La naturaleza no puede hacer más. Nosotros debemos hacerlo. Todo posterior desarrollo requiere un esfuerzo consciente. Esto requiere una labor comparable a todo lo que la naturaleza ha invertido en nuestro desarrollo desde milenios atrás. En todas las creaciones de la naturaleza, una cierta actividad sigue una cierta forma. Somos un animal con una psiquis informe. Para que una psiquis tenga forma debe constar de tres partes. Ha habido gran conocimiento en el mundo, pero extensas partes de él han sido borradas, por guerras, calamidades, etc., igual que la tiza sobre un pizarrón. No obstante, encontramos pruebas extendidas por toda la tierra. Si somos capaces de verlo, de un conocimiento superior, referencias a la Atlántida, Stonehenge, las pirámides, la Esfinge, la arquitectura maya, antiguos templos, etc.
Las grandes catedrales fueron construidas con un propósito consciente, para elevar por un momento la vibración de la gente. Esto fue un consciente intento de aplicar levadura a la masa. El método de Gurdjieff es un método de consciente esfuerzo y voluntario sufrimiento contra la inercia y la repetición mecánica. Desarrollo y crecimiento, la diferencia. Una persona es pequeña, entonces crece. El desarrollo es por estados. En nuestro cuerpo aparecen los dientes, allí están, en las encías. Nosotros solo hemos sido educados, no nos hemos desarrollado. El castor construye su represa, extensión creada en lo físico, no desarrollo. Metamorfosis de una oruga mariposa, desarrollo, posibilidad de un alma. ¿Por qué uno sigue este método del cuarto camino? Si tú sientes insatisfacción, tratarás de hacer algo. Sientes una necesidad, es decir, un desequilibrio interno. Tú puedes saber qué es ese desequilibrio por aquello que te interesa. Tus intereses son atraídos por tus necesidades. Si deseamos desarrollarnos, debemos hacer algo acerca de nuestros dos centros subdesarrollados. Pero si no encontramos un método, rodamos escala abajo. Todos nuestros actos son apaciguamientos porque no nos hemos desarrollado. Tú has investigado métodos, pero no has trabajado en ningún método. Todos empezamos igual, antes de esta única actividad. Estás sentado en una silla, confortablemente. Si dejas esa silla sin proponerte emprender este método de trabajo, es mejor que no te levantes de allí, porque te quedarás de pie toda tu vida. Nunca podrás volver a esa silla una vez que la dejes, porque la vida no se detiene. El hombre está dormido. En toda religión, en toda la gran literatura, tú encuentras referencias al estado de dormido. Debemos despertar. Dormidos en Adán, despiertos en Cristo. Todas las religiones hablan de nacer de nuevo. Estamos dormidos en el animal, el cuerpo está despierto, el yo no. El sueño es comparable a un estado hipnótico. Un niño es puesto bajo el poder de la sugestión. Más tarde en la vida se trata de autosugestión. Un estado completamente mecánico. Los adultos están absolutamente bajo un conjuro hipnótico, como el fakir hipnotizando un conejo. Él controla la circulación de la sangre. Un río tiene un flujo, no va tan rápido como la corriente. El hipnotizador te sugestiona un poco más rápido de lo que hace la vida. Es casi un deseo del hombre estar dormido. Estamos tan dormidos que, a no ser que la vida llegue a ser demasiado difícil, no despertamos. Un shock te puede despertar. Pero tú debes encontrar tus propias razones que te hagan desear despertar. Estudia la mecanicidad humana. Cuando veas tu propia mecanicidad, estarás empezando a despertar. Tal como en el momento de despertar de un sueño te das cuenta que has estado dormido. Empieza a comparar tu dormir con tu estado de vigilia. Después de un sueño tú te descubres desconcertado, molesto. En la vida sucede lo mismo. Tú podrías pasar por alto una actitud lamentable en un sueño, pero en la vida te excusas o aparentas que no existe. Nadie puede decir cómo actuará en determinadas condiciones. Yo sé exactamente lo que haré en tal situación. Es tan torpe como decir de qué manera actuarás en un sueño. En los sueños, tú estás derrochando una energía que no usas durante el día. Si tú has terminado tu día sin dejar cosas inconclusas, tus centros han completado tu trabajo. Tú no sueñas. Estudia tus sueños. Hay una energía autocontenida almacenada en uno de los centros. Tú puedes descubrir en qué centro contienes energía no usada durante el día. ¿Tus sueños son predominantemente físicos, emocionales o mentales? Los sueños emocionales son los que más nos desgastan. Los tres centros se duermen separadamente. Hay veces en que al empezar a dormir saltas violentamente. Es un centro dejándole el paso a otro. Nuestro cerebro subconsciente debiera ser nuestro cerebro consciente. Todo lo que nos ha sucedido en la vida está allí escrito, escapando solo en los sueños, trances, etc.
El cerebro consciente está contaminado. Hay un esfuerzo por contactarte con el subconsciente. El artista a veces lo hace, también los adivinos, pero inconscientemente. Contactarlo en forma inconsciente es peligroso. Haz un consciente esfuerzo por contactar tu conciencia, que mora en el cerebro profundo. Todas las grandes escuelas, todo gran sistema de pensamiento, todas las grandes religiones, siempre se han esforzado en dar al hombre dos libertades. Libertad interior, de la vanidad, del amor propio, etc. Y exterior, de los condicionamientos de la educación, etc. Los primeros pasos hacia la libertad es la observación de sí, el conócete a ti mismo. El sistema de Gurdjieff empieza con una observación neutral y científica de uno mismo, tomando notas a la manera científica, primero sobre el centro físico y luego sobre el emocional y el mental. El centro de gravedad del cambio es el cuerpo. Tú no puedes cambiar solo por la mente. Debes empezar trayendo primero el cuerpo y después las emociones a tu campo de observación. El cuerpo es la única herramienta que tú tienes para trabajar. Hazlo una buena herramienta. Domina el control del cuerpo sobre ti. Trata de establecer lo físico como algo aparte del yo. El comienzo de la vida adulta es el conocimiento de tener un yo. Nuestros cuerpos son fertilizantes para un alma. La equivalencia personal entre tú y tu cuerpo es perniciosa. Si tú despertaras en el cuerpo de un unicornio, no sabrías cómo actuar. Estás exactamente así a merced de tu propio cuerpo. No eres responsable por tu conducta. Como en el poema de Yeats, estoy sepultado en un animal moribundo. Piensas que conoces tu cuerpo, pero ni siquiera te das cuenta cuando te rascas la cabeza. Nuestro cuerpo es un objeto del mundo exterior, como lo es un árbol, una planta o una piedra. Di, yo soy y tengo un cuerpo. Los franceses usan una mejor expresión. Ellos dicen, tengo frío, no estoy helado. Debemos ser conscientes de nuestros cuerpos, darnos cuenta de nuestras emociones, poner atención cuidadosa en nuestros pensamientos. Decir, estoy teniendo un pensamiento pasivo o estoy teniendo un pensamiento activo. Cuídate del autoengaño, de la subjetividad, de la introspección. La introspección es mala, no tenemos nada que mirar adentro. Tú has encontrado cuán difícil es manejar tu cuerpo. Nuestras mentes no se mueven, el entorno ha paralizado nuestras mentes. Trata de hacer ejercicios de elongación mental. Vivimos atados por nuestros gestos. Date cuenta cuán limitado eres al hacer los ejercicios. Ninguno de nosotros tiene gestos individuales o esenciales. ¿Eres natural? Rompe la máscara. Tú puedes encontrar lo que es auténtico en ti. Ampliarás tus gestos, ampliarás tus emociones. Eventualmente serás capaz de controlar tu entorno. Nuestro ambiente actúa sobre nosotros. Cuando Gurdjieff dice, no hagas lo que otros hacen, él quiere decir, no dejes simplemente que tu ambiente actúe sobre ti. Piensa en algo activo que hacer. Sufrimiento consciente. La observación de sí es sufrimiento consciente. Vivimos solamente poco más de 70 años a causa del inútil sufrimiento al que nos sometemos. Debemos sacrificar el sufrimiento automático. Ahonda en tu esencia, descubre tu tipo. Esto será una alternativa iniciada por ti que contrarrestará la conducta inconsciente. Ella es un lenguaje instintivo. Puede ser leído por cualquiera que esté próximo a ti. La herencia no tiene nada que ver con el desarrollo. Es simplemente inclinaciones o tendencias. No te lamentes acerca de ello. Solo continúa observándote. Comprométete a desempeñar el rol de un ser humano consciente. Actúa este rol en público y en privado. Reacondiciónate a ti mismo. Haz que cada uno de tus actos tenga un propósito. Da lugar solo a esas ideas y emociones que no estén asociadas con la personalidad. Esto contrarrestará la repetición. Los esfuerzos inconscientes te derrotan.
Demasiados ejercicios solo agotan tu energía. La gimnasia, que no está hecha para almacenar energía, fatiga el centro físico. Los boxeadores no siguen más allá de los 30 años. Los artistas que usan la emoción en forma poco inteligente llegan a ser patológicos. Han agotado su centro emocional. Una mitad de las enfermedades tratadas por los médicos solo significan que los centros han sido malamente usados. La observación de sí es la más difícil de todas las cosas posibles de hacer. Es el esfuerzo el que cuenta, el recordar hacerlo. ¿Cómo tengo que hacer ese esfuerzo? ¿Por autocontrol? No, el autocontrol gasta energía. La autoobservación almacena energía. ¿Lo puedo hacer usando sugestión? No, sugestión no ayuda. Sugestión es simplemente mantener una idea en tu mente, es una cosa pasiva. Tú debes hacer algo activo. Deme un ejemplo. Vive una vida de fricción. Déjate perturbar tanto como sea posible. Entonces observa. No estamos acostumbrados a hacer tal esfuerzo. No nos gusta la fricción. Entonces no aparecen emociones. Donde no hay fricción no hay desarrollo. Cuando uno está trastornado, ¿puede observarse mejor? Sí, entonces tú estás en óptimo estado para hacerlo mejor. Pero yo me estoy observando todo el tiempo. Eso nunca se detiene. Todo lo contrario, eso nunca sucede. Es el más grande esfuerzo que el hombre haya jamás emprendido. No es congruente con el resto de nuestras actividades. Los actores se observan. Un actor es el peor de todos los observadores. Un actor puede darse cuenta de lo que está haciendo, pero hay una diferencia entre darse cuenta y observación en sí. La observación de sí es una actividad autodirigida. El darse cuenta va simplemente hacia el exterior. Ver es pasivo, mirar es activo. El método de Gurdjieff. Relajarse de las inercias, volverse contra las obvias químicas. Cuando empiezas con la observación de sí, debes admitir que estás desamparado. Debes admitir que cualquier cosa te gobierna. La razón de ello es que tan pronto eres atraído como repelido por algo, sea éste animado o inanimado. Toda tu vida es una ciega reacción hacia la atracción y la repulsión. Tu mundo exterior puede ser cambiado por la más ligera sugestión. Estás en desventaja respecto a una persona a la que rechazas o que te atrae. ¿Por qué siempre somos víctimas de la química de cierta gente? Cada cual lo es, a no ser que sea un catalizador. Somos paquetes de química, de la cual conocemos quizás 10 elementos químicos en vez de 1500. Con esfuerzos conscientes, una nueva sustancia química se produce en el organismo, la cual produce la comprensión. Tú debes hacer esfuerzos personales, según una idea nueva recibida, creando de esta manera sustancias que formarán un depósito de nuevas sustancias químicas. Las ideas son como la comida, deben ser consumidas, digeridas, aun que causen náuseas. Simpatizar con ideas no significa nada. La simpatía es meramente química, no comprensión. Simpatía es igual ley de fusión de similitudes. Nada nuevo es depositado. El sufrimiento consciente ocurre cuando te colocas en una situación agradable para un centro y muy desagradable para los otros dos. El objeto es producir una tensión, salir de la mecanicidad, encontrar qué sucede con tu química. El ejercicio de observación de sí produce un depósito en los centros superiores, mental superior, emocional superior. Te ayuda a acumular un poder, no una fuerza que se deslice de ti como si fuera agua, emanaciones que cristalicen en ti. Tú puedes hacer muchas cosas con él. ¿Qué piensas que has hecho hasta ahora? ¿Qué has rescatado de tu máquina de repetición? ¿Has logrado algo porque te lo hayas propuesto?
en lugar de ser empujado a hacerlo por tu química, tu tipo de personalidad, etc. Con la observación de sí, tú almacenas energía con otro propósito, calidad de vibraciones antes que cantidad. Uno de los más comunes rasgos principales es siempre el amor propio, completo amor de sí. Lo primero que tú pones en cualquier escala y que la hace inclinarse es tu rasgo principal. Él es una excrescencia de tu actitud emocional hacia ti mismo. El rasgo principal nunca es algo bueno, pero, una vez encontrado, puede ser usado conscientemente. Nuestras indagaciones deben dirigirse a descubrir la fuerza motivante que hay detrás de todos nuestros actos. No trates de librarte de tu fuerza motivante una vez que la hayas encontrado, sino que úsala para estudiarte a ti mismo. Investiga tus pretensiones. ¿Estás orgulloso de tu mayor debilidad? ¿Estás siempre manifestando tu notoria debilidad en términos de fuerza? La mejor manera de empezar a recordar lo que somos es dejar sinceramente de inventar aquello que no somos. Jugamos al escondite con nosotros mismos. Bajo muy fuertes emociones, a veces realmente, nos vemos como somos. Tu desarrollo depende de tu voluntad y rapidez en reconocer lo que hay en ti. Vanidad, igual a una tonta exhibición de lo que tú no has logrado. El orgullo es más legítimo, está en relación con lo que has ganado. La vanidad pertenece al cuerpo, el orgullo es psíquico. No los mezcles. Ningún método te puede ayudar hasta que no te liberes de la vanidad y del orgullo. Hay algo sobre lo que nunca te puedes engañar. Tú tienes una exacta evaluación de lo que eres. La mayor parte de nuestros problemas es causada por la inhabilidad de darnos cuenta emocionalmente de lo que comprendemos intelectualmente. Eso produce un choque de tiempos. Un centro es estimulado a una alta intensidad. Los otros dos están fuera de armonía con él. Esto depende de tu rasgo principal. Esencia y máscara. Somos un 1% de nosotros mismos y un 99% un ente social. Están la esencia, el yo, y la representación, la personalidad. La personalidad es la máscara que te has hecho para ocultar tu esencia. La máscara es muy difícil de descubrir. Cada cual tiene razones para protegerse. Tú no tienes que perder tu máscara si no lo quieres, pero conócela. Puedes alterarla cuando la conozcas. No puedes alterar algo sin conocerlo. Es prácticamente imposible para cada uno llegar a su esencia. Pero con lento y paciente trabajo la esencia puede ser desarrollada gracias a esfuerzos conscientes. La esencia es el material del cual el universo está hecho. La esencia es divina. Esa partícula de Dios en nuestro subconsciente es llamada conciencia. La comprensión está de acuerdo con la esencia, no de acuerdo con la personalidad. Una persona deja salir radiaciones y emanaciones. La esencia de una persona es una emanación. El hombre tiene octava sobre octava de emanaciones. Emoción. Examinar el centro emocional con miras a producir un cuerpo emocional superior. La emoción es una fuerza, un agente químico, un calor. Nosotros tenemos solamente deseos, impulsos y apetitos. Las emociones son lo más valioso que tenemos, pero ellas pueden ser fraudulentas en su expresión. ¿Qué clase de emoción estás tratando de expresar? Trata de saber lo que estás sintiendo. ¿Es justificable esa emoción? Una emoción inapropiada es embarazosa. A menudo cuando la gente piensa que ella es intensa, resulta penosa para quien la ve desde fuera, como la flecha que es desperdiciada en lugar de ir hacia el blanco. Es que hay un grado de expresión, una flexibilidad. ¿Tienes fineza, elasticidad en expresar tu emoción? La intensidad es de valor y debe ser obvia si es que la persona emocionada la tiene o no, o si solamente está haciendo ruidos, efectuando gimnasia desde su plexo solar. ¿Lágrimas profesionales? La raza humana está en declinación a causa de la emoción inútil.
Haz una experiencia gratuita cada día. Efectúa algo que sea demasiado difícil de hacer. Será una emoción consciente. Tu cuerpo físico cambia de acuerdo a tus emociones. Él es el barómetro real de tus emociones. El temperamento usualmente significa falta de decisión. Son las emociones fluctuantes las que hacen el temperamento. Estamos ocupados con emociones efímeras. Ellas vienen a nosotros, no somos nosotros quienes las atraemos. Piensa ciertos pensamientos, haz actos gratuitos. Esto atraerá emociones en forma consciente. Será una tensión emocional. Haz una lista de cuántas emociones vienen a ti automáticamente, mecánicamente. Hoy las emociones son mera fermentación. Observa y te harás de ello una idea durante la observación. Esto cambia el centro de gravedad. Es una conversión. Autoabastecimiento es buscar emociones y pensamientos que sean apropiados para una mente. El universo se nutre a sí mismo. Cada cual se come a cada cual. Cuando nosotros no nos observamos, nos comemos a nosotros mismos. En América e Inglaterra, el centro emocional es reprimido. Hay una furtiva vida emocional. Los anglosajones no tienen educación en el centro emocional. No hay entrenamiento allí. El centro mental tiene un vocabulario, espíritu. El centro emocional tiene un ritmo, calor. El centro físico tiene un poder, fuerza. La psicología del futuro se enfocará en el centro emocional. Es muy difícil hacer algo acerca de la mente hasta que no sepamos más acerca de la electricidad. La mente es posterior y superior al lenguaje. La mente es la facultad de coger los pensamientos. Su proceso real es ponderar. Los asuntos que le importan debieran ser grandes hechos verdaderos, como la organización del universo. Su objeto es agrupar esas ponderaciones en grandes todos. Pero nosotros no podemos sostener ante nuestra mente la total evidencia de nada. Razón divina, la totalidad vista en un instante. Simultaneidad, ideas con forma. La mente es una facultad activa. Coge tus impresiones activamente. Nuestra mente es como una intrincada instalación mecánica. Igual electricidad. Preguntas y respuestas, estímulos, sin un maestro. Nosotros gastamos nuestro tiempo en asociaciones, principalmente asociaciones de palabras. Piensa en la noche sobre tus palabras. Ellas son imitativas. Nuestra razón al presente es simplemente un acto post-mortem e irracional. La razón real se desarrolla por oposición a la repetición y a la inercia. Los más grandes poetas no tienen experiencia del 90% de sus palabras. A veces un simple campesino puede decir en 10 palabras lo que un poeta dice en 100 palabras llenas de aire. Los poetas han sido nuestra ruina. Los artistas, los religiosos, los científicos han tratado de pensar en formas. No fórmulas, sino formas, como pintar. Una idea de 3 centros es igual a una forma. La idea del hombre como una idea es una forma. Cada situación en el mundo es como un problema de matemáticas. Tiene una fuerza positiva, una negativa y una neutral, activa, pasiva, neutralizante. La fuerza neutralizante es la forma que da fuerza. Religión. Todas las grandes religiones creadas, como la historia lo testifica, por hombres igualmente dotados en relación al perfeccionamiento de su razón pura, siempre han estado basadas en las mismas verdades. La diferencia entre ellas es solamente sobre las regulaciones definidas en cada una para la observancia de ciertos detalles y de los llamados rituales. Esta diferencia es el resultado de la adopción deliberada de sus grandes fundadores de lo que fuera más adecuado al grado de perfección mental de la gente de ese determinado período. Gurdjieff ha escrito también: no es cuestión de a quién reza un hombre, sino una cuestión de su fe.
Solo debido a la fe aparece en él la autoconciencia necesaria y además la evaluación de su ser personal como una partícula de todo lo existente en el universo. La fe es conciencia, su fundamento ha sido colocado en la niñez. Si un hombre cambia su religión, él pierde su conciencia, y puesto que ella es sostenida por su fe y su fe por su religión, yo respeto su religión. Para mí sería un gran pecado si yo juzgara su religión o tratara de desilusionarlo de ella. Con esto destruiría su conciencia, la cual solo puede ser adquirida en la niñez. Bien y mal objetivos. Comprensión y esfuerzo igual a bien. Fracaso en alcanzarlos igual a mal. Por objetivo se entiende un permanente conocimiento. Por subjetivo se entiende alguien se sienta en su butaca y construye un sistema. Debiéramos pasar nuestras vidas subiendo el nivel de nuestras energías. Este es el oculto significado que hay detrás de la alquimia. Nacer de nuevo. Volver a nacer es una ciencia exacta, la más grande en el mundo, y su técnica está sagradamente oculta. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esta prohibición fue colocada sobre nuestra raza porque la información solo da conocimiento a la mente, y esto tiende a reducir la posibilidad de adquirir conocimiento del propio ser. ¿Qué es este conocimiento? Es la plenitud del ser potencial en cada ser. Seres tricerebrados. Este es el propósito del universo. El desarrollo no puede comenzar hasta que la degeneración no sea detenida. Este es un método para obliterar la muerte. Nuestro supremo esfuerzo es la reproducción, una sucesión de cuerpos en nosotros, una psicológica y objetiva continuación de individualidad. Dos clases de inmortalidad. Los dos nacimientos, el primero automático, el segundo consciente. Línea horizontal igual reproducción física, herederos. Línea vertical, sucesión de uno mismo, la autogeneración del hombre. La inmortalidad es un factor potencial. El potencial está siempre más lleno de posibilidades que el actual. Preparamos nuestro futuro por la manera como usamos nuestra energía. Cada 24 horas, mientras dormimos, nos dan un suplemento de energía. Si no hacemos nada con eso hoy, no lo haremos en un año. Pecados de los padres. Tú hiciste algo ayer, lo pagarás 10 años después. Tú eres tu propio padre en esto. Cuando morimos, las vibraciones que nos mantenían unidos van al espacio. Las vibraciones del cuerpo físico caen por la escala y van a la tierra. Pero el yo vuelve y vuelve hasta que se desarrolla. Si te desarrollas a ti mismo, decía Gurdjieff, llegas a ser un individuo en vez de una de las 1000 hojas de un árbol. Tú llegas a ser una semilla. La teoría de Gurdjieff dice, todas las cosas en la vida trabajan según dos leyes, la ley de 3 y la ley de 7. Todo lo psicológico cae en la ley de 3, la Trinidad. Todas las cosas materiales caen en la ley de 7, la octava. El camino del caballero y de la dama de sus pensamientos. Los seres polares. Aquel que alcance la triple victoria sobre la muerte física, astral y mental, será recibido en el seno del amor absoluto, que es sin comienzo y en consecuencia sin fin. El pleroma de la tradición ortodoxa. Ese amor absoluto es accesible al alma humana incluso aquí abajo. De todas formas, ni el hombre ni la mujer pueden alcanzarlo separadamente. No es accesible más que a una pareja y a condición de una reintegración consciente y total del uno y del otro en un solo ser por una síntesis del yo y del tú reales, poseyendo la fuerza de romper la corteza de sus respectivas personalidades. Prácticamente eso no puede ocurrir más que cuando las dos personalidades ya se encuentran avanzadas, ricas de la experiencia que han adquirido, separadamente en la vida exterior. La muerte es una de las manifestaciones del principio de equilibrio
reaccionando automáticamente a la acción perturbadora del amor carnal en el mundo creado. Este, aunque imperfecto, da nacimiento a la vida. El amor humano es imperfecto porque es instintivo e impulsivo. En tanto que el hombre se deje ir mecánicamente en sus impulsos, su amor no servirá más que a los objetivos cósmicos del conjunto. Él retirará de allí como elemento de equilibrio, como recompensa, el placer que el amor le da, pero tal cual es, no servirá de nada a su evolución espiritual. Y, sin embargo, el amor es el medio más seguro y más potente para completar esa evolución. Esto es así porque el amor es el único elemento objetivo de nuestra vida. Él permanece verdadero en toda la multiplicidad de sus aspectos y en toda la variedad de sus manifestaciones. En efecto, el amor puede servir al hombre en su evolución. Para esto debe aplicar a ese amor esfuerzos conscientes y no dejarse conducir por impulsos. Así neutralizará en sí mismo la acción perturbadora del amor, lo que prevendrá y hará inútil la intervención del principio de equilibrio con su acción mortificante. En este caso, el aporte de la potencia que da el amor no será gastada inmediatamente para servir a los objetivos generales, sino que permanecerá en posesión del hombre. Podrá entonces ser utilizada para acelerar el crecimiento de su personalidad y hacer progresar ésta hacia el segundo nacimiento, primer resultado tangible de las prácticas esotéricas. Tal es la teoría del trabajo monástico que se aplica esencialmente al centro instintivo del cual se busca dominar los impulsos sexuales por medio de ejercicios. Sin entrar en el examen de las ventajas e inconvenientes de ese método, es necesario decir que en la nueva era el trabajo esotérico sale de las criptas y de los monasterios. En lo sucesivo debe proseguir en la vida, en toda la sociedad humana. Ciertamente la tarea es más difícil porque no hay, como en un monasterio, la protección de un lugar para ampararse de la mayor parte de las influencias. En desquite, la vida ofrece medios más eficaces y conduce a resultados menos frágiles. La práctica esotérica en la vida permite algo más que un simple dominio del centro instintivo, para cultivar mejor las manifestaciones de amor por los centros, emocional e intelectual, y hacer surgir así el espíritu creador en sus diferentes formas. Esta cultura, de un orden superior, tendrá por meta centrar los esfuerzos creadores hacia el desarrollo integral de la personalidad. El segundo nacimiento, la cristalización de un segundo cuerpo, y su conjunción con el yo real para alcanzar la formación de una individualidad. Si este trabajo se hace de a dos, hombre y mujer, puede desarrollarse con una potencia extraordinaria y dar rápidos resultados, a condición que, desde el punto de vista esotérico, estos dos seres sintonicen integralmente, es decir, que su conjunto refleje, bajo la reserva de las particularidades de sus tipos humanos, la relación entre el yo y el tú absolutos anteriores a la creación del universo. Este es el caso de los seres que se llaman en la ciencia esotérica seres polares. El camino. Para aquel que se compromete en la búsqueda del camino, esta búsqueda constituye un objetivo permanente. El hombre puede entonces, sin salir de lo relativo, precisar útilmente sus nociones de lo positivo y lo negativo, todo lo que lo guía hacia el objetivo propuesto, lo ayuda a alcanzarlo o contribuye a que lo alcance es para él un bien. Todo lo que lo desvía, lo retarda, lo detiene, lo arrastra hacia atrás y en general le crea obstáculos materiales o psicológicos sobre el camino que lo conduce hacia la meta buscada es para él un mal. A medida que se profundiza en la progresión sobre el camino esotérico, se intensifican las impresiones interiores, tomando a veces proporciones desmesuradas, mientras que antes los choques internos eran superados sin gran pena, ahora pueden hacer caer al buscador en verdaderas crisis de conciencia. A veces
no teniendo la fuerza de carácter necesaria para hacer frente a esta lucha interior entre la afirmación y la negación, lucha que acapara todo su ser y lo sume en dudas terribles, abandona el trabajo. En realidad esta lucha es para él de primera necesidad. Es ella la que provoca una tensión interior que crece hasta parecer físicamente insoportable. Pero es en este momento que las fricciones entre las diversas partes de la personalidad llegan a ser bastante intensos como para hacer brotar la llama que alumbra el corazón. El rol de la mujer, si el trabajo es seguido por una pareja, y si la pareja es polar, será tan importante como el del hombre. Inspiradora, ella sostendrá al hombre durante sus crisis de descorazonamiento, inevitables en esta clase de trabajo, que hecho correctamente, sigue siempre la ley de 7. Y la mujer aportará también los choques complementarios necesarios en los momentos en que el trabajo sufra detenciones en su progresión, a pesar de los esfuerzos del hombre. Se puede decir que tal colaboración constituye un serio índice positivo de la polaridad de dos seres. Es necesario agregar que el problema de la polaridad real de las parejas tiene una importancia crucial. Los dos seres, hombre y mujer, supuestamente polares, no podrán tener la certidumbre absoluta de su polaridad más que a posteriori cuando hayan alcanzado el nivel del hombre 4, en el umbral del nivel 5. Es porque, aunque siendo polares en su esencia, cada uno de ellos arrastra un pasado que recubre su yo real con una corteza distinta. Los seres a priori polares deben tener en cuenta este hecho. Es sólo en la medida en que ellos se despojan de esa corteza que resplandecerán progresivamente los trazos de ese yo, aportándoles en cada descubrimiento el flujo de una felicidad inefable. Su amor conocerá así una amplitud siempre creciente, y ellos se amarán más cada día, hoy más que ayer y bien menos que mañana. Este es el camino del triunfo. En este verdadero romance, la actitud de la dama contribuye mucho, si no enteramente, a la victoria del caballero. Su refinada intuición artística comprenderá lo que quiere decir amar, amar con todas las fibras de su ser, hasta la identificación integral en un impulso glorioso hacia la misma meta. Encuentro con el ser polar. El hombre solo es incompleto, pero allí donde él es débil, el ser polar es fuerte. En conjunto forman un ser integral. Su unión provoca la fusión de sus personalidades y una cristalización más rápida de su segundo cuerpo, completo y unido en un segundo nacimiento común. Las leyes kármicas permiten que los seres polares se encuentren obligatoriamente en la vida, en ciertos casos más de una vez. Solo los lazos heterogéneos realizados en esta vida, por cada uno de ellos como consecuencia de movimientos libres, así como las consecuencias kármicas de una o varias existencias anteriores, hacen que el hombre y la mujer den la espalda al único ser con el cual pueden formar un microcosmos. Si no hubiesen taras kármicas, todo ocurriría de maravilla. Dos jóvenes seres se encontrarían en un ambiente familiar y social de lo más favorable, y su unión representaría un verdadero cuento de hadas. Pero la realidad no es así. Obedeciendo al principio de imperfección y enmudecidos por la ley general, los dos seres predestinados cometen errores. Hundidos en la mentira, generalmente no saben apreciar el don que les es dado y ni siquiera se reconocen. Si esto es correcto, se plantea una pregunta angustiosa. ¿Existen medios por los cuales detectar nuestro ser polar? Una vez encontrado, no reconocerlo o dejarlo pasar es el peor error que podemos cometer, porque entonces permaneceremos anclados en nuestra vida ficticia sin luz. ¿Acaso no podemos e incluso no debemos sacrificar todo en favor de una unión, que es la única oportunidad de nuestra vida, la promesa de un retorno al paraíso perdido? Cuidémonos, sin embargo, de la última trampa tendida en el momento en que la felicidad inefable nos parece sonreír.
Acabamos de decir, todo debe ser sacrificado. No hemos dicho, todo debe ser destruido. Si después de haberse reconocido los dos seres polares triunfan de esta última prueba, a menudo la más penosa, la nueva vida se abrirá ante ellos porque ellos son llamados a no ser más que uno sobre la tierra y en los cielos. Veamos cómo no seguir de largo después de haber encontrado nuestro alter ego, prenda de felicidad y salvación. Existe toda una serie de indicios subjetivos y objetivos que facilitan el reconocimiento del ser polar, porque la polarización se manifiesta en todos los planos a la vez, sexual, psíquico, intelectual y espiritual. El hombre empieza a sentir el deseo y luego la necesidad de unirse a su ser polar como consecuencia de la formación en él del centro magnético, y luego en función de su crecimiento. Para poder reconocer a su ser polar, el hombre debe poner en juego toda la fuerza de atención de que es capaz sobre todos los planos accesibles a su conciencia. El encuentro se produce siempre en circunstancias inesperadas y bajo una forma que no se asemeja en nada a todo lo que se pudiera imaginar. La regla impuesta es clara. Para reconocer a su ser polar, el hombre debe conocerse a sí mismo. Esto es manifiestamente lógico. Para reconocer su alter ego, el hombre debe reconocer en consecuencia su propio ego. Es verdad que el yo del cuerpo, el yo de la personalidad, aspiran a encontrar en otro ser una respuesta perfecta. Sin embargo, es sólo identificándose con el yo real que el hombre inmanta la unión con su ser polar. Es con el corazón lleno de fe, agudizando en él todas sus facultades más finas de atención intuitiva, su sentido de análisis crítico llevado hasta su punto más alto, que el hombre partirá a la búsqueda del ser, sin el cual él no es verdaderamente él. Como el trovador de otros tiempos, renovando la práctica del amor cortés, es que podrá encontrar a la dama de sus pensamientos. Pero cuando los seres polares se encuentran, después de algunos signos perceptibles de inmediato, esos humanos todavía imperfectos, deformados por las taras kármicas, ¿pueden adquirir la convicción objetiva de su polaridad? He aquí algunos criterios indispensables para que un reconocimiento mutuo pueda ser considerado como teniendo un valor objetivo. Desde el primer encuentro en presencia del ser polar, el yo de la personalidad y el yo del cuerpo vibran de una manera que no se asemeja en nada a lo que se haya sentido anteriormente. La razón es que esos yoes se encuentran en presencia de su primer amor, que continúa a través de los siglos. Sin tener conciencia clara de ello, los seres polares se reconocen y ese conocimiento tan antiguo como ellos mismos se expresa por la voz de su subconsciente. Esto crea desde el instante del reencuentro una atmósfera de confianza y de sinceridad absolutas. Allí se encuentra una piedra de toque. Los seres polares no se mienten. Ellos no tienen necesidad de mentirse porque interiormente no son más que un solo ser, del trasfondo del cual el yo real lanza su llamado y da su asentimiento. Esta sinceridad absoluta, espontánea, constituirá de ahí en adelante la base de sus relaciones. Y esto dará a esos dos seres un sentimiento de otra manera inconcebible, de una libertad en la unidad que pone fin a la impresión de servidumbre en la que vivimos habitualmente. Vagas reminiscencias de experiencias anteriores comienzan rápidamente a aflorar a sus conciencias de vigilia. Comprenderemos ahora el sentido más profundo de la prohibición de mentirse a sí mismo. Quien se miente, mentirá también a su alter ego. Eso será el fin del milagro. El lado maravilloso del encuentro desaparecerá detrás de un telón trivial de mentiras que rápidamente tomará el aspecto de un muro infranqueable. Más acá de este muro, la relación con el ser polar no se distinguirá en nada de aquellas que un hombre pueda tener con otras mujeres, esposas, amantes y aventuras. Una vez más la experiencia habrá fracasado. Si están abiertos a la verdad, si su encuentro hace vibrar en ellos en armonía, cuerdas hasta ahora silenciosas, el camino está entonces trazado a los seres polares
para recrear con sus esfuerzos conscientes el microcosmos antes disociado y roto. La escalera será franqueada como un solo peldaño, y rápidamente se verán colocados delante del segundo umbral.